médica, la atención nuestra que vamos a dar a un paciente con un ACV. Va a haber una atención extrahospitalaria y una atención intrahospitalaria. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué justamente se aboca a este enfoque? Porque acá el tiempo es muy importante. El tiempo para dar un tratamiento para un ACV es muy importante. Hasta hace por lo menos unos 5 años, 6 años en Perú, y en otros países ya había ese tratamiento, todavía no había un tratamiento para un ACV. Es decir, hasta hace 6 años, paciente que venía con ACV, lo que hacía era darle para la presión, darle aspirina y ver hasta dónde evoluciona su ACV. Es decir, hasta 6 años en Perú, el tratamiento de un ACV no podía dar, solamente era conservador y ver hasta dónde se dio el ACV. Y luego terapia física para ver hasta dónde pueda llegar y manejo de secreciones, escribir una disfagia prominente. Entonces, hasta hace 6 años el manejo era prácticamente observacional nada más. Recién hace unos 5 años se está creando lo que es la unidad neurológica de ACV en cada hospital. ¿Por qué? Porque ya hace más de 10 años o 15 años en otros países ya se está dando lo que es la terapia fibrinolítica, pero en Perú no llegaba, no llegaba. Uno, porque obviamente era comprar el medicamento. Segundo, formar los equipos especializados en que tengan experiencia con manejar el medicamento. Entonces comenzó a innovar hace unos años. Ahora en los hospitales de Perú recién ya se están formando con una buena unidad de ACV. Es decir, las emergencias, los trauma shock tienen una unidad de ACV de guardia. ¿Ya? Entonces, la atención intrahospitalaria del ACV se va a dar. ¿Cuál va a ser el fin de la atención extrahospitalaria? Uno va a ser obviamente como personal de una ambulancia, ustedes van a salir como médicos generales, la gran mayoría de ustedes va a trabajar en ambulancia, su primer trabajo va a ser ese, la gran mayoría. Va a ser uno detectar, identificar quiénes son los pacientes que tienen un ACV, identificar quién de mis pacientes que me están llamando al domicilio tiene un ACV. Y segundo, el traslado rápido. El traslado muy rápido es lo más importante, porque acá el tiempo es lo que prima. Cuando ya pasa más de un tiempo, que lo vamos a decir, pasa más de un tiempo, el ACV ya no se puede manejar y va a ser como se trataba anteriormente, solamente observacional. ¿Ya? La atención intrahospitalaria va a consistir en la capacidad de determinar si mi paciente con ACV va a ser candidato para un tratamiento fibrinolítico. La administración del tratamiento fibrinolítico de los candidatos apropiados, ¿ya? De acuerdo al tiempo límite que se ha estandarizado. La consideración de nuevas opciones de tratamiento, como terapia endovascular, que en Perú todavía no está muy desarrollada en ese sentido. Y el inicio de secuencia de ACV, de todo el protocolo de ACV, del manejo de la unidad de ACV, para poder estabilizar y dar tratamiento a un paciente. El NINS, que es la unidad, que es el Instituto Nacional Mundial de Stroke y de ACV, para que más o menos lo entienda, va a proponer tiempos sin límite y objetivo para poder manejar el cuadro agudo de un ACV. ¿Cuáles son los fármacos que se van a utilizar? Van a ser los agentes fibrinolíticos aprobados, que es el RTPA, la glucosa, la betalol, nicardipina, en el aprilato, que más que todo es para bajar para la presión arterial, la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, que se va a dar más que todo en los pacientes que tienen un ACV hemorrágico, y nitroprusiato, que es para bajar la presión. Pero primero, para yo saber cuál ACV voy a tratar, para poder saber cuál ACV voy a darle fibrinolíticos, primero tengo que saber cuáles son los tipos de ACV. Hay dos tipos de ACV principalmente, el ACV, el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. El ACV isquémico representa el 80% de todos los ACVs y normalmente es por la obstrucción de una arteria en una región del cerebro, parecido a lo que es el infarto del corazón, que te acuerdas que había una zona de isquemia cuando una arteria coronaria, un ateroma se reventaba, lo mismo sucede acá. Eso se llama un ACV isquémico, porque una de las arterias cerebrales se obstruye. Entonces toda la zona cerebral que irrigó esa arteria cerebral va a producir una isquemia, va a producir un infarto. Se llama stroke, se llama accidente cerebrovascular. En cambio, el accidente cerebrovascular hemorrágico representa el 13% de los pacientes con ACV
y aparece cuando un vaso sanguíneo del cerebro se rompe súbitamente en el tejido. Así que el vaso se rompe y la sangre comienza a salir al tejido. Es decir, es muy diferente. Uno se ocluía y el otro, el vaso se revienta y toda la sangre se drena al tejido circundante. Eso se llama un ACV hemorrágico. O sea, se da una hemorragia intracraneal. En este tipo de ACV está contraindicado el tratamiento fibrinolítico. Es decir, tú no puedes, acuérdate que el tratamiento fibrinolítico es que vas a como decir, anticoagular, vas a hacer una fibrinolisis, vas a romper el trombo. Tratamiento fibrinológico significa que yo voy a romper el trombo para que esa arteria siga la irrigación y ese tejido que está infartándose nuevamente tenga, nuevamente tenga irrigación cerebral para que no muera ese tejido. Eso es lo que yo hago con un tratamiento fibrinolítico. Voy a romper el trombo, voy a romper, es decir, puede ser más fibrinolítico, lisis, es romper. Fibrinolítico, romper el trombo, romper la fibrina. ¿Para qué? Para que este coágulo se disipe y la irrigación continúe hacia el área que se está infartando. Entonces, en un accidente cerebrovascular hemorrágico que justamente está sangrando, lo que tengo que hacer es coagularlo. No le puedo dar tratamiento de fibrinolítico, porque si doy tratamiento de fibrinolítico, la hemorragia va a seguir aumentando más. En este caso sí necesito que haya una coagulación para que el sangrado frene. ¿Me comprenden? Entonces, en el ACV isquémico lo que tengo que hacer es fibrinolisis, romper el coágulo para que la sangre siga fluyendo, porque el vaso está íntegro, el vaso está ahí, el vaso no se ha roto, y recuperar la parte que se ha infartado. En cambio, en el ACV hemorrágico no puedo dar fibrinolisis, porque si doy fibrinolisis voy a evitar la coagulación, y si evito la coagulación va a seguir sangrando el vaso, y eso es lo que no, voy a seguir aumentando el área en donde está la hemorragia intracraneal. Entonces, ¿en quiénes voy a aplicar fibrinolisis? ¿En quién voy a aplicar tratamiento fibrinolítico, antifibrinolítico? En los pacientes con ACV isquémico, que ocurren en el 87% de los casos. ¿Sí? Si tomamos 100 casos de ACV que llegan al hospital, 87% van a ser ACV isquémico y solo un 13% van a ser ACV hemorrágico. ¿Ya? Acá está la tabla del 100% de ACVs, de accidente cerebrovascular que llegan al hospital. El 87% van a ser isquémicos, es decir, por una oclusión de la arteria. En cambio, el 10% van a ser hemorrágicos, 10% intracerebral y 3% suben a la anualidad, en los cuales no se puede dar tratamiento fibrinolítico. Entonces, ahora, el tratamiento fibrinolítico tiene que ser en las primeras 3 horas, del evento. Después de las 3 horas del evento, mi tratamiento fibrinolítico ya no es tan útil. ¿Por qué? Porque después de las 3 horas, esa zona isquémica ya comienza a morir y el coágulo se comienza a hacer más fuerte y más difícil de poder hacer fibrinolisis. Es más complicado. Entonces, en estos casos, el tiempo acá es muy importante. La respuesta del sistema prehospitalario es muy importante y la respuesta intrahospitalaria de activar todo el protocolo de ACV, ¿sí? De la unidad de ACV es muy importante. Acuérdense, son 3 horas nada más que tengo para hacer el tratamiento. Después de las 3 horas, la efectividad de los tratamientos fibrinolíticos ya no es tan efectiva. Acá está el enfoque del cuidado del paciente con ACV. El tratamiento fibrinolítico se debe dar lo antes posible, normalmente 3 horas posterior a los síntomas, hasta 4 horas en algunos pacientes en casos especiales. La terapia endovascular se puede dar hasta 6 horas del inicio de los síntomas, pero como la terapia endovascular en Perú todavía no está tan desarrollada. La mayoría de los ACV se dan en el hogar. Ese es justamente el problema principal. La gran mayoría de los ACVs se dan en el hogar porque son los pacientes más que todo ancianos, ¿sí? O diabéticos o fumadores. Y se dan en el hogar la gran mayoría de los pacientes. Y la gran mayoría de los casos sucede que el familiar se da cuenta cuando ya pasó un día del ACV. ¿Por qué? Porque como son ancianitos, ellos tienen un poco de lucidez, ellos tienen poca movilidad, entonces es difícil a los familiares poder determinar si es que esa falta de movilidad es por un ACV nuevo, ¿sí? O es porque el paciente ya tiene una movilidad reducida y es propio de la edad del paciente. Entonces es un poco difícil que los familiares puedan reconocer. La mayoría de los familiares lo reconocen cuando ya pasó 6 horas,
ya pasó 7 horas o un día. Es muy común que en la emergencia tú estás sentado en el triaje y cuando llega tu paciente y lo ves con el labio caído. Y te dice el doctor, el señor no mueve el brazo izquierdo. Lo miras y el brazo izquierdo no lo mueve. ¿Desde cuándo es así? Desde ayer. Yo pensaba era porque no había comido bien, aunque tenía mucho sueño, pero me he dado cuenta hoy día que su brazo no se movía. ¿Cuántas horas ha pasado de que pasó que el brazo izquierdo no lo movía? Ya pasó desde ayer en la mañana. Ya imposible dar tratamiento fibrolítico. Estos pacientes simplemente para bajar la presión, manejar la glucosa, tomar su tomografía y llevarlo a hospitalización. En 3 4 días se va de alta para que inicie terapia física y rehabilitación. Entonces, acá el tiempo es muy importante. La educación de los familiares, justamente de los cuidadores, de, los, de, los, de las familias que tienen pacientes que son propensos a hacer un ACV es muy importante para saber reconocer. La gran mayoría a veces de los médicos, cuando llegamos como que hemos trabajado en ambulancia en algún momento, pues cuando llegamos a la casa y vemos un ACV, tenemos que preguntar, ¿desde cuándo está así? ¿De en qué momento él ya no está con ese semblante? ¿Desde cuándo él ya no mueve el brazo? ¿Desde cuándo él ya la carita comenzó a caerse? ¿Desde cuándo comenzó a hablar así medio engorroso? Y ese es muy importante el tiempo para saber. Si estoy entre las 3 horas, y en Lima los hospitales están más o menos cercanos, salvo en hora punta que es muy complicado, me puedo arriesgar a un paciente a llevar a un hospital grande para que me haga una terapia de fibrinolisis, ¿ya? Otro punto, no todos los hospitales tienen nivel 4. Otro también punto, los familiares a veces que vean al paciente en casa con un ACV, no siempre llaman a una ambulancia. La gran mayoría lo lleva por su cuenta, ¿ya? Porque no piensan de que de repente es algo muy importante que está pasando con el señor, que el brazo no lo mueve. Entonces, ahí el tiempo se va desgastando. Cada vez que el tiempo se alarga, menos probabilidad de aplicar un tratamiento fulminolítico. Entonces, ¿cuál va a ser la cadena de supervivencia del ACV? Justamente tratarlo en este tiempo, ¿ya? Entonces, primero tiene que estar el personal de la ambulancia aptos y capacitados para poder reconocer cuáles son los signos de una advertencia de un ACV. 2, el envío rápido de la ambulancia. 3, el transporte rápido de la ambulancia, obviamente con el soporte necesario, si por ejemplo hay acúmulo de secreciones, hay baja de oxigenación, saturación menor de 94, y sobre todo, bueno, no se da en el Perú, pero en otros lados sí se da, la notificación previa al hospital. La notificación previa al hospital que estoy llevando a un paciente con ACV. ¿Para qué? Para que la unidad de ACV esté lista para estar presta para atender a este paciente. Acuérdense que acá el tiempo es lo primordial. Y obviamente diagnóstico de tratamientos rápidos en el hospital. Una vez que la unidad de ACV se activó, el protocolo de esta unidad de ACV se active lo más rápido posible para dar el tratamiento fulminolítico lo más antes. Les cuento la experiencia que teníamos en el hospital, pues sí, sí hay resultado. Me acuerdo una vez que estábamos en la residencia y estábamos en triaje. Y ya justamente se había inaugurado la unidad de ACV en el Hospital Almenara. Y justamente nos informaron a todos los residentes, obviamente, de que cuál era el protocolo, ¿no? Al final, cuando teníamos una colaza gigantesca en el triaje, pues hacía un retriaje, en lo cual se veía quiénes venían por un cuadro de supuesto ACV. Y los que venían en un cuadro supuesto ACV, inmediatamente se le hacía un nuevo retriaje y se valoraba el tiempo de inicio de los síntomas. Si cumplía con los parámetros, se comunicaba a la unidad de ACV, la unidad de ACV bajaba del tercer piso y en trauma shock ellos iniciaban su protocolo. Tuvimos la experiencia justo de un paciente en lo cual sí, el señor venía con la carita desviada y venía hablando palabras ininteligibles, ¿sí? Y que había disminuido la movilidad de la pierna izquierda. Y venía por su silla de ruedas y le preguntamos al familiar, ¿cuándo fue? ¿En qué momento fue que le pasó esto? Fue hace una hora, estaba comiendo normal, el paciente estaba comiendo tranquilamente su comida y de un momento se quedó sin decir ni una palabra, nos miró al vacío y luego comenzó a hablar borroso. Eso fue hace una hora. Inmediatamente lo traje al hospital, la señora. Pues había pasado una hora. Se activó el protocolo de la unidad de ACV, se le puso su tratamiento fibrolítico, ¿sí? Sacaron la tomografía en menos de una hora,
y el paciente se recuperó en 4 días. En 4 días el paciente estaba de alta, obviamente con su terapia física, rehabilitación, pero el paciente prácticamente salió hablando normal. Prácticamente de lo que hablaba engorroso, prácticamente hablaba normal. Y eso es en contraparte a todos los demás pacientes que vienen después de 3 o 4 horas de ACV o de un día que vienen con su tiempo de ACV, en lo cual no se le puede aplicar tratamiento fibrinolético, en los cuales se quedan ya con su secuela de por vida. Si el infarto es muy grande, vas a perder tu facultad de expectorar, vas a perder tu facultad de deglutir, vas a utilizar tu zona nasogástrica, ya no vas a estar lúcido. Entonces los pacientes se quedan secuelados de por vida. Y es muy triste tener un paciente secuelado de por vida. Es una alta inversión de tiempo y cuidados y de muchas complicaciones que va a suceder en el hogar con un paciente secuelado. Entonces, si funciona el tratamiento fibrinolítico, está comprobado, pero sí, lo importante es el tiempo, tiene que ser las 3 primeras horas, ¿sí? ¿Cuáles son las 8 Ds de la atención del ACV? ¿Sí? Es muy importante, que es la detección, reconocimiento del personal prehospitalario de los síntomas de ACV o reconocimiento rápido de los síntomas del ACV del interno de triaje. Ustedes van a ser internos primero. Del médico residente de primer año en el triaje de los síntomas del ACV. 2, va a ser el despacho, la activación y envío de los CEP tempranos, es decir, de las ambulancias, caso que sea en hogar, la ambulancia que llegue más temprano. Y en el caso que estés en el hospital, la activación rápida del protocolo. Tener tu teléfono, tener el teléfono de la unidad de ACV, ¿ya? Para poder llamarlos y ellos actúen lo más rápido posible. Determinación, un triaje apropiado en la unidad de un accidente. Es decir, una vez que ya el paciente ingresó al hospital, la unidad de ACV tiene que estar bien conformada, con un buen protocolo, en lo cual tienen un buen triaje de poder reconocer quién mis pacientes van a ser candidatos para un tratamiento fibrinolítico y quién no va a ser candidato para un tratamiento fibrinolítico. ¿Sí? Datos, hacer un buen triaje, una buena evaluación y un rápido manejo en la sala de urgencias, ya sea del mismo ACV o de las consecuencias que trae consigo, ¿no? Decisión, que el equipo de ACV tenga una buena decisión para saber a quién voy a aplicar tratamiento fibrinolítico y a quién no voy a aplicar tratamiento fibrinolítico. Ya hemos adelantado que no se va a tratar con tratamiento fibrinolítico a los pacientes que tienen un ACV hemorrágico. El dispositivo fármaco, tener el fármaco en el hospital. A veces sucedió también en el hospital que varias veces que se activó todo, pero no había el fármaco. Y la disposición, ¿no? Siempre una admisión rápida a un ventilador mecánico, caso que el caso sea muy extenso, que el ACV sea muy extenso y tenga el paciente una falla respiratoria, entonces el paciente va a tener que ingresar a un ventilador mecánico, ¿no? El NIMS ha establecido objetivos de tiempo intrahospitalario críticos para la evaluación y tratamiento de los pacientes con ACV. En este algoritmo se van a revisar los periodos de tiempo intrahospitalario críticos para la evaluación y tratamiento del paciente. 1. Una vez que el paciente ya llegó al hospital, es decir, ya reconociste tú como personal prehospitalario, viste que estás en el tiempo apropiado para poder tratar tratamiento fibrinolítico, has llamado a la ambulancia o tú estás en la ambulancia y lo has trasladado lo más rápido posible y has avisado ya a la unidad de ACV del hospital que vas a ir, si es que se puede. En el hospital, la unidad de ACV va a tener que evaluarlo en una evaluación neurológica exhaustiva en los primeros 10 minutos. En esos 10 minutos tengo que evaluar cuánto es mi grado mi grado de ACV en la parte clínica. Es decir, tengo que hacer mi examen físico neurológico principalmente. Y tengo que solicitar un ataque de contraste o ya tener un lugar en la tomografía para llevar a mi paciente. Pues sucede que a veces que los pacientes cuando llegan al hospital y están justamente para tratamiento fibrinolítico, tengo que tomarle una tomografía para saber si es que va a ser candidato o no. Y a veces el tomógrafo está ocupado con varios pacientes. O están haciendo un procedimiento en el tomógrafo. Entonces, siempre hay un tomógrafo de emergencia. A veces puede estar ocupado el tomógrafo de emergencia y tienes que esperar. Entonces, en estos casos se activa. El personal de tomografía sabe que hay un paciente que es prioritario tomar la tomografía porque el tiempo es primordial, ¿sí? En el caso, por ejemplo, en el hospital de Menara, pues hay un tomógrafo de emergencia y un tomógrafo que es justamente para citas. Sí, hay un tomógrafo también que se utiliza en casos muy especiales. A veces se activa ese tomógrafo para estos casos, ¿no? Para tomar solamente a este paciente, para saber si es un ACV hemorrágico o un ACV isquémico.
La evaluación neurológica en el equipo del ACB o las personas designadas para esto, por lo menos deben ser los primeros 25 minutos en la llegada al hospital, ¿ya? La toma de TAC y la interpretación de la TAC debe ser en los primeros 45 minutos al área de la unidad de ACB, ¿no? Así que los primeros 45 minutos ya tengo que saber si mi paciente es candidato a terapia fibrolítica o no es candidato. ¿No? Pero en realidad, una vez que sale la TAC, inmediatamente se mira. En menos de 10 segundos ya el personal de la unidad de ACB ya sabe si es un paciente candidato o no, ¿no? Y una vez que ya se determinó si el paciente es candidato o no para el tratamiento criminolítico, se va a dar inicio al tratamiento, ¿no? ¿Sí? En los pacientes que obviamente que son apropiados y tengo que ver si mi paciente tiene contraindicaciones o no tiene contraindicaciones, ¿no? Entonces, eso se tiene que hacer en la primera hora de llegada al hospital, ¿ya? Y 3 horas, y de 3 horas desde el inicio de los síntomas, ¿ya? Entonces, el tiempo puerta-ingreso es de 3 horas. Entonces, en resumen, la evaluación general inmediata es menos 10 minutos para saber cuánto es mi extensión de un ACV, si es que tengo que intubar o no tengo que intubar, tengo que aspirar secreciones, tengo que poner oxígeno, ¿sí? Tengo que tomar un gajé, tengo que manejar la glucosa, todo esto que hacer 10 minutos. La evaluación neurológica inmediata, máximo hasta los 25 minutos con la unidad de ACV. La adquisición del ataque cerebral, es decir, el hecho ya de buscarme el lugar donde voy a tomar, buscarme el lugar, el sitio para tomarme el ataque, tiene que serlo mucho, 25 minutos. Y la toma de TAC y la interpretación del ataque en los 45 minutos. Acuérdate que no siempre las tomografías están al costado del traumashock. No siempre las tomografías están a 10 metros del traumashock. La gran mayoría de los hospitales, lamentablemente, las tomografías están lejos. Por lo menos por lo menos unos 150, 200 metros, si tienes que trasladar a tu paciente, si está entubado, tienes que trasladarlo con tubo, si el paciente está con oxígeno, trasladarlo con oxígeno, tienes que avisar en tomografía que el paciente ya está yendo y tiene que tomarse la tomografía. Todo esto por lo menos hay que hacerlo en un máximo de 45 minutos con interpretación y todo. ¿Sí? Y la administración de tratamiento fibrinolítico, obviamente con su estudio de quién, si mi paciente está apto o no tiene contraindicaciones, se tiene que dar por lo menos en 60 minutos del ingreso. ¿Ya? La medicación de tratamiento fibrinolítico contando de la aparición de los síntomas, a lo mucho 3 horas. Por eso es muy importante en el triaje, cuando llega mi paciente, al familiar, preguntarle cuándo comenzó con los síntomas, en qué momento, hace cuántas horas fue. No, doctor, fue ayer. Tratamiento paciente no es para tratamiento fibrolítico, simplemente se toma tomografía de control y se va a manejar el paciente como se manejaba anteriormente. ¿Ya? El tratamiento endovascular se puede dar hasta 6 horas en pacientes seleccionados. En Perú todavía no está muy avanzado. ¿Sí? Listo. Entonces, este es el protocolo. Vamos a leerlo de forma tranquilo para poder comprenderlo, ¿no? Algoritmo de sospechas de accidente de ACV en adultos. 1. Identifique signos y síntomas de posibles ACVs. Una vez que has identificado tu ACV, active las respuestas a emergencias. Activo la ambulancia. Y si estás en un hospital, activo a mi unidad de ACV. ¿Sí? Evaluaciones y acciones esenciales en la ambulancia o en el SEM. Seguir el ABC de reanimación, si el paciente obviamente tiene un manejo de vía aérea, manejo de la respiración y manejo de la circulación. Administrar oxígeno si es necesario, si la saturación comienza a bajar a 94. Realizar una evaluación prehospitalaria del accidente cerebrovascular, es decir, evaluar cuándo fue el accidente, los antecedentes, si han tenido un ACV anterior, si es diabético, ¿sí? Si es que el ACV, el tiempo sobre todo, si es que anteriormente, hace varios años, ya tuvo un ACV. Entonces, ver toda esta historia en ese tiempo. Determinar la hora de inicio de los síntomas, que es la parte más importante. ¿En qué momento comenzó los inicios? ¿Cómo le pregunto al familiar? Señora o señor, su familiar, ¿en qué momento comenzó a presentar estos síntomas? ¿En qué momento estaba normal y en qué momento se comenzó a estar en este estado? Ese es el tiempo. Y con el familiar tenías que objetivizar media hora, 1 hora, 40 minutos, 2 horas, ¿sí? Una vez que se llega al hospital, realizar un triaje en la unidad del ACV, ¿sí? Y alertar al hospital, obviamente, obviamente, avisar al hospital, obviamente, a la unidad ACV si es que se pudiera. ¿Para qué? Para que el paciente llegue a la unidad al trauma shock,
¿sí? O llegue a la unidad de ACV si es que existe un lugar separado de trauma shock, o si es posible que ya el paciente llegue de frente a la toma de TAC, ¿ya? Una vez que el paciente llegó al servicio de urgencias, evaluar nuevamente el ACV, la reanimación y ver los signos vitales, administrar oxígeno si en el transcurso del transporte de la ambulancia el paciente comenzó a desaturar, obtener acceso endovenoso para justamente tener un lugar por donde administrar medicamentos, realizar los análisis de laboratorio, realizar toma de glucosa, sobre todo, ¿sí? Realizar una evaluación neurológica, realizar la evaluación completa, un examen neurológico exhaustivo, activar el equipo de ACV, ¿sí? Solicitar de una vez la TAC, ¿ya? Como le decía yo, buscar ya con el tecnólogo médico en la tomografía un lugar para poder tomar la TAC en los próximos 5 o 6 minutos, ¿sí? Y obtener un EKG. ¿Por qué el EKG? Porque la mayoría de las fibrilaciones auriculares me puede provocar un ACV. Entonces tengo que ver si que mi paciente tiene un problema cardiovascular que me condiciona el ACV. ¿Ya? Luego, después, los 25 minutos, el equipo de accidente cerebrovascular o miembro designado para ese trabajo realiza una evaluación neurológica inmediata. Así que a los 25 minutos ya tiene que estar la unidad de ACV ya en el lugar, a lo máximo. Mayormente sucede que a los 5 o 6 minutos baja la unidad de ACV, ya para justamente ver a mi paciente si es que va a ser candidato o no. Este equipo lo que va a hacer, va a revisar con más exhaustividad los antecedentes personales, va justamente a establecer la hora de inicio con los familiares y corroborar la historia clínica que se estaba manejando en ese momento, ¿no? Y va a realizar un segundo examen neurológico muy exhaustivo, ¿ya? Y sobre todo va a hacer la efectivización de la toma de TAC. La toma de TAC va a ser muy importante y tiene que ser evaluada por el equipo de ACV, ya que ellos van a determinar si es que mi ACV es un ACV hemorrágico o isquémico, y si determino que es un ACV isquémico, voy a ver si mi paciente está apto o no apto, si es que tiene contraindicaciones o no para utilizar el fármaco. Entonces, si la TAC hemorrágica si la TAC va a muestra o no muestra hemorragia. A ver, cuando yo voy a tomar la TAC, lo que tengo que determinar es si es hemorrágico o no. Es decir, si en la primera hora que yo le tomo un ataque a mi paciente con ácido isquémico, que es lo que justamente estoy buscando yo para dar tratamiento fibrolítico, no va a haber lesión. La primera hora no hay lesión, la TAC va a salir limpia. Entonces, ese paciente lo más probable es que sea isquémico. Pero en cambio, en el ACV hemorrágico, en la tomografía, le va a salir sangre. La tomografía, por si acaso, es sin contraste. Entonces, al yo tomar la tomografía a mi paciente con ACV y veo que hay sangre, eso es un ACV hemorrágico, no tributario de tratamiento fibrinolítico. Si encuentro una tomografía limpia o con hipodensidades muy pequeñas, es un paciente con un ACV isquémico, pero candidato para tratamiento fibrinolítico. Entonces, la tomografía principalmente lo que me va a hacer descartar si mi paciente tiene un ACV hemorrágico o no. Acuérdense que el ACV hemorrágico es el 13% intracraneal y suradolideo, y el 87% es un ACV. Entonces, si mi TAC, una vez que ya pasó, ya llevé, que estoy llevando a mi paciente con oxígeno, estoy llevando a la tomografía, le toma la tomografía, yo estoy con la unidad de ACV a mi costado, pues justamente detectan de que en la tomografía hay sangre, es un ACV hemorrágico. No es candidato para tratamiento fibrinolítico, se va a derivar a neurocirugía, para que neurocirugía active sus protocolos de neurocirugía, ya sea una operación o tratamiento conservador, de acuerdo al tamaño del ACV. ¿Ya? Listo. Y se le va a administrar aspirina. Ya. Si el paciente estaba con tubo, pues obviamente el paciente se va a dar unidad de cuidados intensivos. Si el ACV, si en la tomografía hay una ausencia de hemorragia, es decir, que no hay hemorragia, lo más probable es que sea un ACV isquémico. Entonces, comprobar los criterios de inclusión para un tratamiento fibrinolítico y ver si el paciente tiene contraindicaciones para utilizar ese tratamiento. Repetir nuevamente el examen neurológico para ver si es que en el lapso del tiempo que llegó mi paciente o de que inició los síntomas han mejorado. De repente el paciente ya comienza a hablar mejor, ya comienza a tener movilidad en los brazos, entonces de repente ha sido un TIA, un trastorno isquémico transitorio. Entonces, ver este tema, y esto ya más que todo lo hace la unidad de ACV, que son los expertos en esa área.
Una vez si yo sigo detectando que mi paciente sigue siendo candidato para tratamiento fibrolítico, ¿sí? Si es que veo que no tiene contraindicaciones, veo que mi paciente sigue con la sintomatología y veo que la tomografía no hay sangre, paciente para candidato para tratamiento fibrolítico. Tengo que hacerlo en menos de una hora. Y tengo que administrar el RTPA. ¿Ya? No administrar coagulante ni tratamiento antiplaquetario durante las 24 horas. Obviamente con un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque tiene sus contraindicaciones también. Su contraindicación es la hemorragia, ¿no? Entonces, hay que hablar con los familiares y explicarle que es un tratamiento, ¿sí? Un tratamiento relativamente en el Perú, relativamente nuevo, y que obviamente con el objetivo de obviamente regresar al paciente, de intentar romper ese trombo, romper ese coágulo en la arteria cerebral para que la zona, el área cerebral nuevamente esté irrigada. Entonces, una vez que iniciar la secuencia de la administración de RTPA y monitorizar frecuentemente la presión arterial y monitorizar el deterioro neurológico, ¿ya? Ingresar al paciente a la unidad de ACV, ¿no? O una unidad de cuidados intensivos para su mejor monitoreo. Ahora, ¿yo cómo reconozco, como si ustedes que van a salir como médicos generales, van a trabajar en ambulancia, la gran mayoría, al comienzo, cuáles son los signos y síntomas de advertencias para poder yo reconocer que un paciente tiene un ACV o no? Bueno, eso ustedes lo van a estudiar en semiología, en cuarto año, ¿no? En cuarto año. Bueno, cuando yo estudié en la vida real, yo llevé semiología en cuarto año. Los signos y síntomas de un ACV pueden ser leves, y estos incluyen debilidad o adormecimiento repentino de la cara, brazos o piernas, especialmente en un lado del cuerpo. Es decir, si es que el señor me puede responder, preguntarle si es que si su cara se está adormeciendo, o los brazos están adormeciendo, o las piernas están adormeciendo, y si son ambas piernas, ambos brazos, o ambos lados de la cara. La gran mayoría de las veces el ACV es unilateral. ¿Ya? Confusión repentina, preguntar a los familiares, si es que el señor, como le explicaba el caso anterior, que el señor estaba comiendo la comida y de un momento a otro se confundió y comenzó a mirar el vacío. Y luego de mirar, comenzar a hablar el vacío, comenzó a hablar incoherencias o comenzó a hablar las palabras engorrosas, ¿ya? O que un momento te dice, el señor le dijo a la hija, en un momento la visión se le borró, en uno o en ambos ojos, la visión se le borró y luego recuperó parcialmente. O que de un momento a otro él caminaba, se quejó, se sentó y ya no pudo caminar. Algo brusco. El ACV es brusco, la sintomatología es brusca. Eso me da a entender de que hay un ACV. Cuando los síntomas se presentan de un momento a otro. Es muy diferente a que me digan, no, él comenzó a dejar de caminar en el lapso de unos meses o en el lapso de una semana. Ah, entonces la situación cambia, no es un ACV, es un cambio brusco de la aparición de los síntomas, ¿ya? Que el paciente tenga mareos, porque de un momento a otro me comencé a sentir mareado y comencé a tambalear y a perder el equilibrio de un momento a otro. O que de un momento a otro comencé a tener un dolor muy fuerte, un cuadro agudo, brusco. Los síntomas aparecen en forma repentina. Esto es una advertencia de que posea un posible ACV. Entonces, recapitulando todo lo que están leyendo: debilidad, aborrecimiento de los brazos, de la cara, de las piernas, confusión repentina, problemas al hablar, problemas repentinos de visión, problemas repentinos para caminar, mareo, pérdida de la coordinación, todo esto en forma repentina, en forma brusca, y tengo que hablar con el familiar y exigir un poco que me diga el tiempo, en qué momento fue esto, si fue hace una hora, si fue hace 2 horas, fue hace 6 horas, fue ayer. Entonces, a partir de eso, yo poder, como personal prehospitalario, ver qué puedo hacer con mi paciente. Si tiene la posibilidad de llegar a un hospital, ¿sí? En el tiempo justamente que estoy viendo, o si es que ha sido el cuadro ayer, ya no hay nada que hacer. El paciente va a seguir, se le va a llevar al hospital, pero obviamente para la toma de TAC y para ver si es que hay alguna variante en laboratorio, obviamente para final para su terapia física. Entonces, para eso hay una escala prehospitalaria de ACV Cincinnati, que justamente lo va a resumir todo lo que hemos hablado hace un momento, todos los signos y síntomas repetidos y bruscos que me va a poder sospechar de un ACV, se van a resumir, ¿sí? Más que todos ustedes que todavía no llevan semiología para que lo puedan aprender. Uno es la prueba de parálisis facial. Tengo que ver justamente al paciente, cómo está la carita, si ambos lados concuerdan igual.
Lo normal es cuando ambos lados de la cara están iguales. Anormal, cuando un lado de la cara se mueve, no se mueve con la facilidad que el otro. Si al paciente le voy a decir, señor, ría. Si el señor está consciente, va a intentar reír. Al reír, se va a mover los labios y se va a mover parte de la cara. Entonces, al moverse el lado que no se mueve, significa que el lado que está infartado, ¿sí? La caída del brazo, le voy a decir al señor o a la señora que levante los brazos y que los mantenga sostenidos con los brazos, así como los sonámbulos, en esa posición. Si voy a esperar por un lapso de tiempo de 10 segundos, si en el lapso de tiempo de 10 segundos un brazo comienza a caer, significa de que hay una paresia, de que hay una pérdida de fuerza en ese brazo. Entonces, positivo para posible un ACV. Y el otro va a ser que lo voy a hacer hablar, al preguntarle, señor, ¿cómo está usted? Y si es posible hacerle repetir una frase que está ahí, ¿no? A perro viejo no hay quien le enseñe trucos nuevos. Si el paciente habla en forma normal, no hay ningún problema, pero si comienza a hablar en forma a arrastrar palabras, o no utiliza las palabras correctas, o es incapaz de hablar, o cambia las palabras, es signo positivo de que hay un trastorno en el habla. La interpretación. Si uno de estos tres signos es anormal, si uno solamente de los tres signos, ya sea la parálisis facial, la caída del brazo o habla anómalo, ¿ya? Es anormal, la posibilidad de ACV es un 72% de posibilidad de ACV. La presencia de los tres indica que la posibilidad de ACV es superior a 85%, ¿sí? ¿Cuánto es sensible? Es sensible en un 59%, es una sensibilidad más o menos adecuada, y una especificidad de 89%, que es lo que me interesa. ¿Ya? De repente, mi sensibilidad está en el 28%, por ejemplo, que no es sensible. Llego al hospital, le toman un TAC, lo evalúan al paciente en forma general y al final no era un ACV. Lo más probable que suceda. Pero tiene una especificidad de 89%. Y una vez que yo con la escala de ACV Cincinnati voy a determinar de que uno de los tres puntos es anormal, tengo que llevarlo más rápido al hospital, sobre todo si estoy en las 3 primeras horas del inicio del evento. Acá está la primera, la parálisis facial. Al señor lo hago reír. En el momento de reír, vamos a ver si es que la parte normal es la parte que no se mueve. A ver, acá el puntero. Esta parte que está acá es la parte normal, porque el momento de sonreír, él va a sonreír. Se van a contraer, acá vemos, se contraen los músculos. Se contraen los músculos, se están contrayendo. ¿No? Acá vemos, por ejemplo, que se está contrayendo el En cambio, la señor ría y la parte del labio no se ríe, no se ha contraído. Acá tampoco se han contraído los músculos faciales. Entonces, esta parte de acá es la parte infartada, la parte que no se mueve. A la señora o la señora le hago que lo pongan los brazos hacia adelante, ¿sí? Por el lapso de 10 segundos. Y después de 10 segundos voy a ver si el brazo, si alguno de los brazos cae o no. Lo normal es que los brazos se mantengan a la misma distancia. Lo anormal es que uno comienza a caer paulatinamente, comienza a caer. Eso es otro signo, posiblemente sea un ACV. Ahora, esto obviamente que recién lo haya tenido. Ahora te dicen, no, no, doctor, eso lo tiene hace un año. Entonces, no es un ACV de ahora, es un ACV ya secuelar. Oh, doctor, eso lo tiene hace 3 meses. Bueno, es un ACV hace 3 meses. Esto que haya sucedido, ¿sí? Por lo menos en el lapso de 3 horas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las evaluaciones esenciales de la ambulancia, del SEM? ¿Ya? Uno va a ser, siga el ACV de la reanimación, va proporcionando oxígeno, si la saturación es menor de 24, ¿sí? Realice una evaluación rápida hospitalaria, ¿sí? Del ACV, determine cuándo fue la última vez que el paciente estaba normal, la hora, el tiempo que tenemos que ver cuándo que inició con estos síntomas, se va a tomar como tiempo cero, traslade rápidamente al paciente y considere un triaje en la unidad de ACV, es decir, ya, si es posible. En Perú no se da mucho eso. Llamar a la unidad de ACV del hospital, lo cual estoy llamando, y determinar para que tengan una TAC lista y contar el caso a ver si ellos consideran que es un ACV manejable con tratamiento fibrinolítico. ¿Sí? Y durante el traslado puedo ir comprobando la glucosa y si tengo un EKG, puedo ir tomando un EKG. Pero lo más rápido que puedo hacer yo es ponerle una vía, ¿sí? Ponerle oxígeno si es que necesita, limpiar vía aérea, porque a veces cuando los ACV son masivos comienzan a secretar bastante secreción, porque el paciente ya no tiene problema de disfagia o tiene problema de expectoración, entonces comienza a haber muchas secreciones y puede bajar la saturación, si es posible aspirar en la ambulancia o mantener con oxígeno, ¿ya? Y durante el traslado
comprobar la glicemia en el paciente en el dedo. El objetivo del equipo de ACV, o el médico de urgencias u otros expertos, es evaluar al paciente dentro de los 10 primeros minutos en su llegada a servicio de urgencias. Dentro de 10 minutos tengo que nuevamente examinar a mi paciente en el servicio de urgencia. Lo mismo, ver si es que el paciente con estos signos vitales, administrar oxígeno si es que necesita, como lo vuelvo a repetir, si es que en la ambulancia el paciente, el ACV continuó expandiéndose y era un paciente con gran extensión, obviamente el paciente va a comenzar a saturar, ¿ya? ¿Sí? Si establecer un acceso endovenoso, si es que no lo puse en la ambulancia, ¿sí? O obtener muestra de sangre, ¿sí? Para el reencuentro sanguíneo cuánto está de hemoglobina, ¿sí? Porque eso me va a indicar más o menos cómo está mi estado de coagulación, que es lo principal. Si veo que hay un estudio de coagulación alterado, no va a ser candidato para un tratamiento fibrinolítico, y sobre todo ver la glicemia. Y una vez que el paciente ingresó por la puerta, ya el protocolo tiene que estar de la toma del ATAC, tiene que ser inmediato, ya tiene que avisarse al tecnólogo o a la tecnóloga médica de que tengo un paciente que es prioritario para una toma de ACV porque posibilidad de recibir tratamiento fibrinolítico. Y si vemos que hay, por ejemplo, una hipoglicemia, tengo que darle dextrosa para levantar la glucosa, ¿ya? Luego después, la evaluación neurológica, ¿sí? Va a ser en los primeros 25 minutos por la unidad de ACV, ¿no? Active el equipo de la unidad de ACV y organice todas las consultas para el experto de ACV que va a leer la tomografía, ¿ya? Efectivizar la toma del ATAC, ¿ya? Y que se interprete muy rápidamente. Y obtener un EKG para saber si es que hay un previo problema cardiovascular que puede, como la fibrilación auricular, que puede ser consecuencia de un ACV embólico, ¿ya? No retrasar la TAC para obtener un EKG. Lo principal es estabilizar a mi paciente, oxígeno, vía, toma de glucosa, toma de presión, toma de perfil de coagulación, toma de hemoglobina y toma de EKG, y mientras que se está haciendo todo esto, ya tengo que ir avisando a mi TAC que voy a llevar a mi paciente después de haber estabilizado a mi paciente. Llegas al tomógrafo, lo que se va a hacer es con todo el personal tomar la tomografía, y una vez que la tomografía se está tomando, no es necesario hacer un informe. En esos casos no es que se espere hacer el informe al final para que lo vea el radiólogo, no. La unidad de ACV son los expertos en que obviamente van a determinar si es que mi paciente es un ACV isquémico o es un ACV hemorrágico. Como vuelvo a repetir, acá lo importante es descartar que sea un ACV hemorrágico. Si encuentro sangre en la tomografía, acuérdense que la tomografía es sin contraste, encuentro un sangre en la tomografía, ACV hemorrágico, no tributario de tratamiento fibrinolítico, y va a pasar a neurocirugía. La CAT debe realizarse en los primeros 25 minutos de la llegada del paciente, ¿ya? El tiempo de cerebro es lo importante. Acá está lo que pasa, ¿sí? La arteria cerebral media, ¿sí? Acá está la arteria y hay un trombo. Se rompe el ateroma, lo mismo que pasa con el corazón, y se comienza con el trombo. La sangre ya no va a circular por ese lado y la sangre va por los otros a las arterias. Todo ese territorio que irrigaba esta arteria que está ocluida va a ser esto. Esto es una zona de infarto y esta es la zona de penumbra. En pocas palabras, esto ya murió y eso se está muriendo. Si yo no hago nada, no doy tratamiento fibrinolítico las primeras 3 horas, toda esta parte que se estaba muriendo va a comenzar ya a todo ser necrótico y va a comenzar a haber edema, va a haber circundante, y el edema va a seguir dañando a mi cerebro, al punto que todo mi infarto puede ser más de 1/3 del lado cerebral, y eso ya me trae consecuencias, ¿no? Ya el paciente ya no va a tener conciencia, ya no va a tener conciencia, el paciente va a utilizar sonda nasogástrica, puede utilizar sonda Foley, el paciente va a tener problemas de disfagia, problemas de expectoración, va a tener neumonía por aspiración porque la comida se va a regresar, y el paciente va a estar con su neumonía por una semana, va a llegar a casa con su manejo de secreciones, ¿sí? Y el paciente secuelado en forma permanente. Acá está una tomografía, vemos acá. El ACV hemorrágico es indetectable en las primeras 4 horas.
acá me equivoqué. El ACV isquémico acá es, para corregirlo. Lo voy a corregir ya. Acá es ACV isquémico. El ACV isquémico es indetectable en el ataque cerebral en las primeras 4 horas. Lo que sí es detectable es el ACV hemorrágico de un inicio. Ven acá, este es un ACV isquémico. Esto es un ACV isquémico más de 4 horas. ¿Ya? Este es un ACV isquémico, el mismo ACV isquémico, pero en la parte superior, este es en la parte inferior. La arteria cerebral media se infartó. Esto ya es de más de 4 horas. Más de 4 horas. Este es, por ejemplo, miren, este es un paciente que justamente le habían tomado una tomografía. Antes, justamente unas 4 horas antes del ACV, se le tomó tomografía y no hay nada, limpiecito. B, se le tomó a las 6 horas del debut clínico y ya ya se ve el infarto, ¿no? Y a las 48 horas del evento ya se ve toda la parte infartada, hasta bilateral todavía se ve, ¿no? Entonces, el ACV isquémico es indetectable en el ataque cerebral en las primeras 4 horas. Las primeras 4 horas yo no voy a detectar un ACV isquémico. Entonces, en el ataque yo voy a tomar es para descartar que hay un ACV hemorrágico. Si en el ataque encuentro que está limpio y el paciente tiene clínicamente un cuadro de un ACV, este es un ACV isquémico y es candidato para fibrinolisis. Si encuentro que en la tomografía hay sangre, este es un ACV hemorrágico, no tratamiento de fibrinolisis, neurocirugía. Acá está, esta es una tomografía con hemorragia cerebral. Es decir, yo voy a tomar la tomografía en este primer tiempo para determinar si encuentro esto, para descartar que encuentre esto. Si esto no encuentro y encuentro la tomografía limpia, es un ACV isquémico. ¿Ya? Antes, justamente cuando no había la unidad de ACV en los hospitales, pues venían los pacientes con cuadro de ACV, bajaban los neurólogos y ponían toma de tomografía en las siguientes 6 horas o toma tomografía de acuerdo a la disponibilidad del tomógrafo, ¿no? Porque sabían que en la primera tomografía al instante pues no se ve nada, ¿no? Entonces el diagnóstico prácticamente es clínico, ¿no? En cambio el ACV hemorrágico sí se ve desde un comienzo. Este es sangre. Esta es una tomografía sin contraste, ¿ya? Cuando yo cuento tomografía con contraste, que voy a ver todas las arterias dibujadas, pero acá no, las arterias están limpias. Es decir, es una tomografía sin contraste y este es un ACV. Esto que está brillando acá es sangre. Esto es hemorragia cerebral. Acá el vaso se ha roto y toda la sangre está discurriendo por todo el tejido cerebral, ¿ya? Esto es edema, inflamación del tejido cerebral. Entonces, yo no voy a poder anticoagular esto, porque acá tengo lo contrario, tengo que buscar coagulación para que esto se detenga. Si yo anticoagulo, voy a hacer que esto aumente. Esa es la diferencia, es un ACV isquémico después de las 6 horas, y este es un ACV hemorrágico, presencia de sangre. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es la terapia antifibrinolítica, ¿ya? Debe ser antes de las 3 horas del evento. Importante la toma de TAC cerebral. Si la TAC no muestra hemorragia, ¿sí? Permanece la posibilidad de un ACV isquémico. Revise los criterios de inclusión para ver si el paciente es candidato para recibir tratamiento fibrinolítico, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay que revisar esto? Porque la principal complicación de administrar tratamiento antifibrinolítico es la hemorragia, porque yo voy a anticoagular. Entonces, tengo que ver si mi paciente tiene un buen perfil de coagulación, si tiene algún trastorno coagulatorio. Entonces, tengo que ver si mi paciente es candidato, porque si no, si yo no hago eso, yo voy a hacer que haya una hemorragia intracraneal, voy a hacer todo lo contrario. La otra complicación es angioedema e hipotensión transitoria. Características de inclusión y exclusión de un paciente de ACV isquémico que puede tratarse con RTPA antes de las 3 horas del inicio de los síntomas. Diagnóstico de ACV isquémico, ¿sí? Comienzo los criterios de inclusión. Si yo voy a dar tratamiento fibrinolítico, si tengo un diagnóstico clínico de ACV isquémico con TAC cerebral que no tenga ACV hemorrágico. Comienzo los síntomas, menor de 3 horas de inicio de los síntomas y edad mayor de 18 años. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? ¿En quiénes yo no voy a poder aplicar un tratamiento fibrinolítico? Que tenga un ACV en los 3 meses previos. ¿Por qué? Porque si ya tiene un ACV en 3 meses previos, está en recuperación el paciente. Yo voy a anticoagular, de repente algunas arterias que se están nuevamente recomponiendo, voy a hacer que nuevamente sangre.
Síntomas que sugieren hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Punción arterial en una zona no comprimible en los últimos 7 días, ¿ya? Por ejemplo, un cateterismo que ha tenido en los últimos 7 días, ¿sí? Es decir, un procedimiento arterial que haya tenido el paciente, ¿no? Un antecedente de hemorragia intracraneal previa, ¿sí? Por ejemplo, que tenga un cáncer intracraneal, una malformación arteriovenosa o que tenga un aneurisma como antecedente, o una tomografía y ve un aneurisma, no se va a aplicar tratamiento fibrinolítico. Cirugía intracraneal reciente tampoco. Presión arterial elevada, más de 185 en la sistólica y más de 110 en la diastólica. Tengo que bajar esta presión. Hemorragia interna activa, es el paciente que viene aparte, por ejemplo, que puede hacer que haya un ACV y justo el paciente se cae. Y al momento de caerse, se cae de un segundo piso. Y lo más probable que tenga sería una hemorragia interna. A estos pacientes no se le va a poder aplicar tratamiento fibrinolítico, ¿sí? Recuento plaquetario menor de 100.000, ¿sí? Heparina recibe las últimas 48 horas. Es decir, tratamiento que tiene con anticoagulación previa. No se le va a poder aplicar tratamiento fibrinolítico. Uso actual de anticoagulantes, ¿sí? O un TP mayor de 15 segundos, o INR mayor de 1.7, si pacientes que utilizan warfarina en la última semana. Entonces, estos pacientes no se le puede aplicar. Pero eso ya se ve, no en la atención hospitalaria, se ve en la unidad de ACV, son los que evalúan todo esto, ¿no? Consumo actual de inhibidores de la trombina, ¿sí? Como factor XA, ¿sí? O con una prueba de laboratorio de coagulación alterada, ¿no? Concentración de glucosa en sangre menor de 50, ¿sí? Con una hipoglucemia, no se le puede aplicar. O sino que el ATAC ya sea un infarto multilobular con una hipotensividad más de 1/3 en el hemisferio cerebral afectado, es decir, cuando ya el infarto es masivo, ¿no? No se le puede aplicar tratamiento fibrinolítico. La terapia intravascular, se han documentado mejoras en los resultados con el uso de RTPA, intraarterial cerebral, en pacientes con ácido isquémico. Es decir, yo voy a utilizar terapia intravascular si mi paciente no es candidato para tratamiento fibrinolítico convencional, ¿ya? Y se puede hasta las 6 horas de los síntomas. No está esto aprobado todavía por la FDA, ¿no? En Perú creo que todavía no está, eso todavía instaurado en forma permanente, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la atención general, en un resumen con nuestros pacientes con ACV, ¿no? Iniciar la secuencia de agente cerebrovascular, proporcionar soporte vía aérea, respiración, la circulación, controlar la glicemia, monitorizar la presión arterial, monitorizar la temperatura, detectar si hay disfagia, porque si hay disfagia el paciente ya comienza a aspirarse. Si comienza a aspirar, le voy a aplicar tratamiento fibrinolítico y después va a tener una neumonía aspirativa por el ACV, ¿no? Entonces tengo que más o menos aspirar secreciones mientras que traslado a mi paciente en ambulancia. Controlar las aplicaciones de ACV y obviamente ver si mi paciente es candidato para tratamiento fibrinolítico. Y trasladar al paciente a una unidad de cuidados intensivos en general si es que el paciente está indicado, ¿no? Si es que tiene un Glasgow menor de 8, tengo que intubar a mi paciente. Bueno, esto que siempre pongo al final de cada diapositiva, una inversión en conocimiento paga el mejor interés. Entonces, buena suerte en su inversión. ¿Listo? Eso es todo por la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Bueno, si no hay preguntas sería todo, entonces pasaríamos a nuestra